Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que te encuentres viéndonos o escuchándonos. Bienvenido o bienvenida tú que nos escuchas una vez más a un nuevo programa de Cristianismo Bíblico Radical. Así nos puedes encontrar tanto en Facebook como en YouTube. Te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy atento a cada mensaje que vamos compartiendo con todos ustedes. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta ocasión el tema lleva por título El estándar más importante por el cual Jesús nos juzgará. Amén. El estándar más importante por el cual Jesús nos juzgará. Es muy importante que tanto cristianos como no cristianos, creyentes como no, entendamos que va a llegar un día en el cual tendremos que estar delante de nuestro Creador, estar delante de aquel que nos ha salvado, que nos ha perdonado. Y muchos creen que es por lo que ellos han hecho de obras buenas, o tal vez porque ellos no han matado a nadie, no han robado a nadie, que ellos no han dicho ni una mentira en sus vidas. Pero el Señor tiene en cuenta eso, pero Él tiene en cuenta otros estándares más importantes. Como por ejemplo, si infringiste su ley, que son los 10 mandamientos. Pero que también si creíste en Él, si creíste en su nombre, si lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador. Porque solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solamente en Yeshua HaMashiach hay salvación. Y hay un estándar muy importante que tal vez tú no lo conozcas, tal vez nosotros como cristianos lo hemos ignorado o tal vez lo hemos leído, pero no le hemos prestado la debida atención. Y ese estándar de juicio con el cual el Señor Jesús nos juzgará también, lo encontramos en el principal de donde vamos a partir. Este es como un capítulo y versículo base. Lo encontramos en Mateo capítulo 11. Vamos a leer versículo por versículo desde el 20 al 24. ¿Listo? Mateo capítulo 11, desde el versículo 20 al 24, que dice lo siguiente. Y yo quiero que presten mucha atención a cómo comienza aquí el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir, es decir, comenzó a lanzar juicio, comenzó a reprender a las ciudades en las cuales, mucha atención, había hecho muchos milagros, muchos prodigios, muchas obras poderosas, pero que no se habían arrepentido. Es decir, aunque allí estaba el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías y que es Dios mismo, estaba en medio de ellos, aún así esas ciudades no se habían arrepentido. ¿Sí se está dando cuenta? ¿Y qué les dijo? Versículo 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque sin mucha atención, yo quiero que tengan mucho cuidado con esto. Porque si en Tiro y Sidón, ¿quiénes eran Tiro y Sidón? Eran ciudades que no pertenecían a Israel, no hacían parte del pueblo de Dios, eran extranjeros. Pero ¿qué dice el Señor? Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, es decir, en Corazín y en Betsaida, las ciudades que el Señor estaba reprendiendo porque no habían creído en Él, aunque ya lo habían visto y habían conocido su poder y aún así no se habían arrepentido y no habían creído en Él. Él les dice, si en ciudades, en esas ciudades, yo hubiera hecho estos milagros, ¿qué dice? Tiempo A.
o hace mucho tiempo que se habrían arrepentido, en silicio o en sayal y ceniza. ¿Pero por qué? Pero es que Tiro y Sidón nunca habían escuchado, o tal vez habían escuchado que había un Dios en Israel, pero no habían experimentado el poder infinito de su gracia, de su grandeza y de su misericordia, como sí lo había hecho el Señor en Corazín y en Betsaida. Y a pesar de que ya conocían que había un Dios en Israel, porque eran ciudades que pertenecían a esa zona de Israel, y sabían que vendría un Mesías, y allí estaba en medio de ellas y haciendo prodigios y haciendo obras maravillosas, y no creyeron en él. Por tal motivo, mire lo que dice el Señor. Versículo 22. Por tanto os digo que mucha atención, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué? Porque yo le pregunto, ¿Tiro y Sidón conocían en su profundidad al Dios de Israel? ¿Conocían que había un maestro que es el rey de Israel y que estaba haciendo prodigios y milagros? No. Pero si el Señor los hubiera hecho ya, se hubieran arrepentido inmediatamente. Y aunque Corazín y Betsaida ya conocían que había un Dios en Israel y tenían allí mismo al Hijo de Dios, el cual es Dios, bendito por los siglos, y no le creyeron. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Y tú, Cafarnaún? ¿Cafarnaún qué era? Era una ciudad de Israel. Era una ciudad que pertenecía al pueblo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades. Aquí el Hades está en griego. Esto es infierno. Y en hebreo, Seol, que es lo mismo. Serás abatida, porque si en Sodoma, mucha atención, ¿se acuerda de Sodoma? Fueron destruidas por Dios. Pero el Señor dice acá, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Que si hubiera llegado el Señor Jesús a Sodoma y Gomorra, a sanarlos a todos, a hacer milagros y prodigios, a echar fuera demonios, a levantar muertos, a levantar cojos y paralíticos, a darle la vista a los ciegos, a darle el sentido de la audición a los sordos, ellos se hubieran arrepentido en ese momento. Versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio, mucha atención que se hace referencia, el Señor hace mucho hincapié y hace mucho énfasis en el día del juicio. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? El Señor, este es el estándar que el Señor está utilizando para juzgar a ciudades, y lo usará para juzgar a naciones y para juzgar a personas. ¿Creíste en mí? Cuando fue aquel predicador y aquel evangelista a tu casa, ¿creíste en mí? Cuando escuchaste la palabra en aquella iglesia, ¿creíste en mí? Cuando escuchaste que yo soy el único que te puede salvar, que ya dio su vida por ti en la cruz y de que derramó su sangre, ¿creíste en mí? Ese es uno de los estándares que el Señor usará para juzgarte a ti y también a mí, a naciones y a pueblos. No solamente porque tú hiciste obras buenas, no solamente porque tú no mataste a nadie, porque tú no robaste a nadie, porque tú nunca mentiste en tu vida, no. Tal vez el Señor lo tenga en cuenta, pero va a tener más en cuenta si creíste a su evangelio, si creíste en su nombre, que Él puede salvarte. Ahora vamos al siguiente, que lo encontramos. Es un caso muy importante que quiero que leamos. Y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 31 al 32. Quiero que leamos desde el 30, ¿listo? Mucha atención con esto, que tiene mucha relación con lo que acabé de leer. Y habla de lo mismo, pero habla de otro personaje.
de otros dos personajes. Quiero que leamos Mateo capítulo 11, versículos desde el 30. ¿Qué estaba pasando acá? Los judíos y los israelitas incrédulos le estaban diciendo, bueno, pero si tú eres el Hijo de Dios, haz que truene. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que caiga un rayo. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que haya un terremoto. Si tú eres... Y el Señor les dijo, oh, generación malvada, incrédula, perversa. Esta generación, versículo 29, pide una señal, pero no le será dada ninguna más que la de Jonás. Y mire lo que dice el Señor, versículo 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. El Señor estaba hablando de un pueblo de Israel, al cual él había sido enviado, pero que era incrédulo. ¿Qué dice más adelante? Versículo 31. Yo quiero que presten mucha atención a estos dos versículos finales. Quiero que estén muy atentos. ¿Qué dice versículo 31? La reina del sur, o la reina del mediodía, o la reina de Saba, ¿se acuerda de la escritura cuando aquella reina de África, de Etiopía, que en las escrituras se denomina como la reina de Saba, fue a visitar a Salomón porque había escuchado que él era muy sabio, que era el sabio entre los sabios, que era un rey muy poderoso porque su Dios le había dado extrema sabiduría? ¿Y qué dice? La reina del mediodía o del sur se levantará en él. Mucha atención. Otra referencia al ¿qué? Al juicio. Se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará. ¿Sí se está dando cuenta? Oh, yo no sé si tú en el Espíritu Santo estás entendiendo y comprendiendo en esta hora. Yo sé que sí. ¿Por qué? Porque ella vino de los confines de la tierra, es decir, ella vino del fin del mundo a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno más grande que Salomón. ¿Por qué? Porque el Señor está usando como referente a la reina de Saba e indicando que será ella una de las que se levante en el día del juicio para condenar a los incrédulos israelitas. ¿Por qué? Porque es que allí había más grande, allí había uno más grande que Salomón. Allí estaba el Mesías, el Hijo de Dios, y quien también es Dios mismo. Estaba ahí realizando todo tipo de milagros y de señales y de prodigios, y aún así ellos no creían. Entonces ese es uno de los estándares que el Señor Jesús usará para juzgarnos. ¿Creíste cuando me viste, cuando me escuchaste? Cuando escuchaste que aquel predicador hablaba de mí, cuando escuchaste que aquel evangelista hablaba de mí, cuando escuchaste que cuando se reunían, que te invitaban, que ibas a la iglesia, que leías mi palabra. Versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, otra referencia, contra esta generación, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y aquí hay uno más grande que Jonás. Uno de los estándares, oh querido amigo y hermano que me escuchas, que el Señor Jesús usará en el día en que nos esté juzgando, ya sea por obras buenas o por obras malas, o ya sea que tú no alcanzaste la salvación, será si creíste en Él. Hay una oportunidad para todo ser humano en esta tierra y en esta vida de escuchar el nombre de Jesús, de escuchar lo que ya Él hizo por nosotros.